Ok. Posterior al fallecimiento, la señora María Vera se comunica con el hermano menor de Manuel, quien en su inicio medio hermano de línea materna con, con los otros dos hermanos carnales de Manuel, ya que el causante nunca tuvo hijos ni cónyuges. Al fin de darles de conocer que Manuel era propietario de dos casas ubicadas en una organización privada en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Además, era titular de una póliza de dinero en la cooperativa de ahorro y crédito JEP por la cantidad de $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Entonces, estamos ante un caso de herencias, ¿no? Los casos de herencias suelen ser complejos, sobre todo cuando no se conocen los órdenes consanguíneos y por afinidad. Y justamente alrededor de esto es que va a girar la clase, ¿no? A lo que son los sanguíneos y por afinidad, etcétera, etcétera. Entonces, para ello vamos entonces a pasar a copiar la primera pregunta. La tengo. La copiamos. Teniendo pues en consideración la circunstancia en la que falleció Manuel, identifique cuál sería el orden sucesorio a aplicar en el presente caso. Bien, como les comentaba, dice, hay dos hermanos y un medio hermano, así es. Hay dos hermanos y un medio hermano, efectivamente, abogado Diego. Bien, para esta clase voy a necesitar que saquemos de manera virtual dos libros. Primero es el Código Civil y la Ley Notarial. Más adelante veremos por qué la Ley Notarial. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a encontrar la respuesta. Esta la vamos a encontrar, aquí lo tengo anotado, en el articulado 1031 en su segundo numeral, en el literal A, ¿no? Aquí me gustaría, pensándolo bien, quisiera saber si tienen la posibilidad de encender sus micrófonos para poder leer el artículo. ¿Algún voluntario para hacer esto más dinámico, para hacer más suya la clase? Un voluntario que quiera leer el articulado número 1031, Literal. abogado, El párrafo 2 dijo. sí, sí, pero no solamente párrafo 2. Entonces Después, lo leemos todo, todo, completo. espera un momento. Primero es usted y luego está la abogada Tania Mendoza. Bien. Ok. Léame por favor el artículo 1031 en su inciso, en su numeral 2A. ¿Lo puede identificar el compañero? Es que no le entendí si la abogada Tania era la que iba a No, escribir, no, usted, a usted. leer o yo. No, usted Ah, va a ya leer. leí. La siguiente pregunta va a leer la abogada Tania. Ya. Me dice el numeral 1. No, no, no. El numeral 2A. Ah, ya. Si el difunto hubiera dejado solamente hermanos carnales o solamente medios hermanos, cada No, uno no, de ellos abogado, recibiría. abogado, abogado. El 2A, ese es el 1A. Ah, ya. Si el difunto hubiera dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medio hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de la que cada uno de los segundos. Listo, muy bien. Ok, muchas gracias, abogado Clever. Entonces volvamos a ver qué nos pide la pregunta. La pregunta nos pide, teniendo en consideración la consideración de las circunstancias que falleció Manuel, identifique cuál sería el orden sucesorio que corresponde aplicar en el presente caso. Podemos corresponder de que al no existir ni cónyuges, a ver, vamos a poner la respuesta, ¿no? Al no existir cónyuges, cónyuges, hijos ni padres, quienes procederán a suceder los bienes de Manuel serán sus respectivos hermanos, de acuerdo al artículo 1031 en su numeral 2A. ¿Listo?
Es así, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el caso no se menciona si existieron cónyuges, no se menciona si existió eh, hijos, no se menciona si existen todavía padres. ¿Tenemos un mensaje? Intestado. Claro, es que es intestado. No, de hecho es testamentario. ¿Por qué? Porque, no, sí, sí, es intestado, es intestado. Tiene razón. Sí, se refiere al intestado. Intestado es cuando no existe un testamento, ¿verdad? Y se tiene que proceder a como lo aplica la ley. Entonces, efectivamente, abogado Diego Vladimir, se refiere al orden sucesorio intestado. Y, por supuesto, estamos viendo de que cómo se les va a repartir, porque vemos que no existe el orden natural, que incluso se los debo de artículo, es que primero, si existe, por ejemplo, si el cuyus es la persona que hereda bienes, ¿no? El orden de prelación es que primero va el cónyuge y sus hijos. De no existir ni cónyuges ni hijos, va a los padres. De no existir padres, se divide hacia los hermanos. Y de no existir los hermanos, por representación, van a sus sobrinos. Y así sucesivamente, ¿no? Y al no existir ningún tipo de familiar, lo hereda el Estado. Les debo ese artículo, pero ese es el orden de prelación. Eh, Miren, en este caso te piden específicamente, ¿no? Sabiendo las circunstancias. Y es que las circunstancias es que si bien una comadre lo ayuda, lo cuida en su vejez, en sus últimos años de vida, ser comadre no te pone a ti en una posición de heredad. Entonces, por ello, no se aplica, creo que la ciudadana, ¿cómo se llama esta? La ciudadana, lamentablemente, María Azucena Vera, no tiene ningún derecho hereditario en esta situación, entonces únicamente corresponde a lo que son sus hermanos. Entonces, ¿quedó clara la pregunta o algún otro? Les debo de hecho es importante, tuve que haberlo puesto, el orden de prelación que está en un artículo más arriba, pero básicamente la respuesta se responde con el articulado 1031 2A. Abogado, Dame. aquí en el artículo 1030 sí hace referencia, por decir, en que si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán sus ascendientes de grados más próximos y el cónyuge. En sí, allí también hace referencia a eso. La Sí, sí, herencia se dividirá en dos partes, uno de los ascendientes, sino que no está el orden, digamos, textualmente como usted lo dice, así, y los hijos, la esposa, de ahí los padres y de ahí los no, es tíos. que, Sí, de esto estaba hablando. Muchas gracias, abogado Clever. Muchas gracias por su perspicacia. Pudiéramos también poner de referencia el artículo 1030, explicando de que no existe ni padres, ni cónyuges, ni tampoco hijos. Podríamos también utilizarlo, de hecho vamos a utilizarlo. Si el difunto no ha dejado posterioridad, la herencia del siguiente grado más próximo al cónyuge. La herencia se dividirá en dos partes, una para los ascendientes y otra para el cónyuge. No habiendo padres o ascendientes, toda herencia corresponderá al cónyuge. De no habiendo cónyuge, toda herencia corresponderá a los padres o ascendentes. Si la afiliación del difunto se hallara establecida solo respecto a uno de sus padres, se recibirá la porción correspondiente. Si la afiliación se hallara establecida con respecto a más padres, la porción correspondiente en ellos se dividirá entre las dos partes iguales. Cuando concurran dos o más ascendientes de grado más próximo, los signatarios de herencia se dividirán en dos partes iguales, habiendo excedente del grado más próximo, será este en todos los bienes o la porción monetaria de los ascendientes. Heredas que están en artículos anteriores, se dan sus hermanos. Claro, sí, sí, no. Es que de hecho podemos utilizar los dos. Muchas gracias, abogado Clever. Ya no les debo el artículo, ya que el abogado Clever se dio perspicazmente que está en un artículo anterior, en mi 30. Entonces, vamos a utilizar los dos, ¿verdad? Ya que, como vimos, no hay ni cónyuges, no hay padres y tampoco hay hijos. Entonces, pasarán a heredar los hermanos. En este caso son dos hermanos carnales y un medio hermano. Entonces, siendo así, vamos a mejorar un poco la respuesta. Clasifico hijos y padres de acuerdo al orden establecido en el articulado 1030. Quienes procederán a ceder los bienes manuales serán sus respectivos hermanos, de acuerdo al articulado también. Pueden decir cualquier forma, articulado, realmente. Depende de tu humor de ese día. Ok.
Muchas gracias por su aporte, abogado Keber Delgado, lo agradezco mucho, así también con su duda, abogado Diego Vladimir. Entonces la respuesta del presente caso queda así. La primera pregunta, ¿tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro? Vamos, pueden hacer la pregunta que ustedes quieran o quieran realizar un aporte, acuérdense que yo también aprendo de ustedes. Yo me sabía el orden de prelación porque me acuerdo que la abogada Cantos nos hizo, nos hizo repetir varias tareas. No sé si ustedes tienen la oportunidad de tener la abogada Cantos. La abogada Cantos es jodida. Y Cantos nos hizo hacer bastantes veces tareas de orden consanguíneo por afinidad. Pero sí, Buenas noches, abogado. El doctor Cano también cuando nos dio en los primeros semestres. sí, también Cano. Cae Cano. Lo vi ayer. Ayer lo vi a Cano. Estaba comprando en una picantería a la que suelo ir. Eh, muy bien. ¿No tienen dudas para seguir con la siguiente pregunta? ¿Quedó claro? Claro. Entendido, está ahí, entendido. Bien. Muchas gracias, abogados. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. De acuerdo a lo narrado, ¿cuáles serán las cuotas que corresponderá a los herederos? Abogada Tania, ¿está ahí? Sí, compañero. ¿Puede leer de nuevo el articulado 1031 2A? Si el difunto hubiera dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de la de cada uno de los segundos. Por consiguiente, la herencia será dividida. Ok. Muchas gracias, abogada Tania. Así es. Es que le digo, la norma civil es clarita, no hay que inventarse la verdad. Siempre les digo esto, pero eh, mira, básicamente si nosotros pues, pudiéramos, si fuéramos abogados irresponsables, simplemente coger y hacer un copy-paste, porque realmente no hay mucho que inventar, pero sabemos que eso no es correcto y que los abogados se darán cuenta si nosotros estamos haciendo copy-paste. ¿Ok? Entonces, básicamente es esto. El medio hermano, ¿verdad? Va a recibir la mitad de lo que reciban los hermanos carnales. Punto. Es eso. Si nos damos cuenta, si el difunto hubiera dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más o medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de cada uno de los segundos. ¿Qué te quiere decir esto? Que si yo tengo mis hermanos de padre y madre, ¿no? Yo, Boris Ponce, mi hermano es Javier y mi otro hermano es Antonio. Yo tengo una media hermana, Juliana. Yo dejo bienes, ¿no? Por un total de 125.000. ¿Ya? Si mi hermana, Juliana, que es mi media hermana, recibe $25.000, por lo tanto, ¿cuánto tendrían que recibir mis hermanos Antonio y Javier? O sea, calculamos así, ¿no? O sea, diciendo que Sí, 50.000, abogado, 50 correcto. porque mil. sería el doble, pues. Así es, 50.000 cada uno. abogado. Así es, abogado. Muchas gracias. Pues correcto, es el doble. O sea, la norma es un poco rara porque dice, no, que tienen que recibir la media porción. Y dice, como no, básicamente es esto. Los medios hermanos reciben la mitad de lo que reciben los hermanos carnales. ¿Se acabó? Es otra forma de ver la norma. Si se dividen $10.000, los hermanos de padre y madre recibirán cada uno $4.000 y $2.000 mi hermano. Así es, abogado Diego Vladimir. Ha estado atento. Muchas gracias por su participación. La aprecio bastante. Así es. Entonces, ¿cómo responderíamos? Aquí hay un poquito de trampa. ¿Qué pasa? Nos dan datos, ¿no? Nos dan que tiene dos casas y una póliza en la cooperativa ayer. Sin embargo, ¿qué pasa? No nos dan datos suficientes para que nosotros podamos hacer un cálculo correcto, ¿no? Porque no nos especifican el valor de las casas,
solo especifican el valor de la póliza, pero eso no es suficiente porque tenemos que también dividir el valor de las casas y no hay valor como tal, ¿no? Entonces, y puede ser que tú digas, bueno, pero si las casas valen menos que como es un valor indeterminado, puede ser una casa de 250.000 en el barrio Los Mangos de Puerto Viejo, o puede ser una casa de $30.000 en el barrio, ¿qué te digo? En Florón 18. Entonces, al no estar determinados los valores, simplemente nos vamos a incluso les podría hacer ahorita mismo un ejercicio de contrapregunta, pero debido a que me di cuenta ayer que era muy hostil, voy a dejar la sección de contrapreguntas para el final, o más o menos por el final de cuando termine de explicar todos estos ejercicios. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes tengan, pero la confianza, porque todavía no han desarrollado la confianza, tienen que desarrollar la confianza de que ustedes saben de los casos. Y una vez que puedan formar esa confianza, ahí vamos a poner la prueba a través de los exámenes de contrapreguntas. Ok, me he desviado un poquito, pero sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Podemos decidir simplemente y explicar y decir, a ver, de acuerdo a la norma anteriormente mencionada y en línea con respecto al orden de ideas que la misma norma evoca, cada uno de los hermanos carnales, siendo estos, ¿quiénes son estos giles? Eh, es que ni siquiera hay nombre. Bueno, ya. Siendo esto, ya, no hay nombre. Pensé que tenía nombre. Cada uno de los hermanos carnales recibirá el doble de lo que reciba el medio hermano, o siendo más estrictos a lo que menciona la ley. Aquí ya podemos hacer un poco copy-paste. Menciona la ley. Cada uno de los primeros recibirá una cuota igual a cada uno de los segundos, básicamente. ¿Ya está? Hicimos un copy-paste. No sería copy-paste porque vamos a desarrollar nosotros mismos el ejercicio y le pusimos una referencia a la norma. Muy bien. ¿Quedó dudas con respecto a la respuesta? ¿O quisieran que bueno, voy a poner entre paréntesis, de nuevo, porque a lo mejor si ustedes revisando el ejercicio, artículo 1031, 2A, por si acaso. Por si no recuerdan que estamos hablando del mismo código y la misma ley anterior. ¿Ninguna duda, compañeros? ¿Quedó claro? Sí, compañero, todo claro. Muy bien, muchas gracias, abogado Eduardo. Vamos con la última pregunta. Indique usted cuál sería el primer trámite legal que deben realizar los herederos para poder acceder a la herencia dejada por manual. Esta es una pregunta que siempre te van a hacer como abogado. Vamos así a fantasear. ¿Ustedes qué creen sin ver la norma? ¿Cuál es la primera acción que debe hacer alguien cuando quiere acceder a una herencia? No, no hace falta que me invoquen normas. O sea, pues sí. Porque eso siempre, o sea, siempre, eh, ustedes ya están en octavo semestre, ¿no? Y siempre te vienen las consultas de los familiares a decirte, oye, ¿sabes que tengo un problema, una herencia? ¿Qué tengo que hacer primero para recibir una herencia? ¿Qué hay que hacer primero para recibir una herencia? Y yo, ay, Dios mío santo. Abogada Tania Mendoza, ¿qué hay que hacer primero para recibir una herencia? La posesión efectiva. Así es, tiene 10, abogada Tania Mendoza, la bendita posición efectiva. ¡Qué pereza! Muchas gracias también, abogado Diego Vladimir. Esa fue la primera pregunta que al menos a mí me la hicieron en cuarto semestre, ya como abogado me dijeron, oye,
qué hacer. Eran unos vecinos que estaban peleando por una herencia, qué debían de hacer. Cohesión efectiva. No, no lo sabía, tuve que consultarlo. Humildemente puedo decir que civil no es de mis mayores fuertes, pero como lo es todo en la vida, siempre tienes que estar abierto a conocimiento. Por eso le digo, admita, o sea, equivocarse. En la profesión, en derecho hay mucho charlatán, pero créanme que si ustedes quieren destacarse como abogado, lo primero es admitir aquello que no saben. Una vez que admiten aquello que no saben, son poderosos porque se dan la oportunidad de aprenderlo. Cohesión efectiva, artículo, eh, vamos a poner estos artículos. Artículo 1264 y 1265. Necesito dos colaboradores. ¿Alguien que quiera leer el 1264 del Código Civil? ¿Algún colaborador? Lo tengo aquí a la mano, abogado. Abogado, después el abogado Eduardo va a ser el 1600, Ok, 1264 y usted, abogado Claire, va a ser el 1265. Le ok. escucho, abogado Eduardo, 1264. Listo. La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se toma el título de herederos y no es tácita cuando los herederos ejecutan un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de heredero. Muy bien. Abogado Clever Delgado, ¿puede leer el 1265? Se entiende que alguno toma el título de heredero cuando lo hace en escritura pública o privada, obligándose como tal heredero o en un acto de trámite judicial. Muy bien, abogados. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar esto? Simple. Vamos a poner como respuesta C, el primer trámite que deberán realizar los herederos, tanto como carnales como medios hermanos, será la posesión efectiva, de acuerdo a las reglas que se establecen dentro del artículo 1264 y 1265 del Código Civil, siendo estos a través de una escritura pública o ejecutando actos que solamente pudieran haber hecho siendo, poseyendo, haber hecho, poseyendo el título de heredero. ¿Se recuerdan ustedes que además de la norma civil, qué otra norma les dije que íbamos a utilizar? ¿Qué otra La norma? ley notarial. Así es, abogada Irene Muñoz. Heredero. Ok. Muy bien. Ok, necesito un participante más para leer la ley notarial. Artículo 18, numeral 12. ¿Algún voluntario? ¿Colegas? Abogado Luis Ángel Aguilar Armijos, adelante. Artículo 18, numeral 12 de la ley notarial. Ok. Artículo 18, numeral 12 dice, receptar la declaración juramentada de quienes se creyeren con derecho a la sucesión de una persona difunta, presentando la partida de difunción del de Cujis y la de nacimiento. Cujus y la de nacimiento u otros documentos para quienes acrediten ser sus herederos,
así como la de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la unión de hecho del cónyuge sobreviviente, si lo hubiere. Listo, Tal muchas gracias, declaración. abogado. Hasta ahí. Muy Bueno. bien. Aquí la respuesta ya está respondida de manera correcta. Sin embargo, nosotros les comento que debatimos mucho. En la primera generación nos gustaba pelearnos como no se imagina. Era una peleadera en las clases, era una peleadera en los chats, era una peleadera en las clases, así que teníamos eso entre nosotros con las respuestas correctas. Y quedamos en que, si bien la respuesta que acabamos de dar es correcta, tendríamos que complementarla, ¿no? ¿Y cómo la complementamos? Con respecto a lo que acaba de leer buenamente nuestro colega Ángel Aguilar. Asimismo, destacar que para que se dé inicio a estos procesos, se encuentran en la facultad de los notarios el recibir la documentación pertinente para empezar, no, para que se inicie, sí, bueno, para empezar el proceso de, sería proceso hereditario, ¿no? Proceso hereditario, a favor de quienes se reputan como herederos, de acuerdo al artículo 18, numeral 12 de la ley notarial. Ojo, quiero que con mucha humildad puedo decirles que esto, si bien yo conozco todos los ejercicios, no los hice solo. Tuve la gran colaboración de la primera generación de abogados para resolver todos estos 30 ejercicios. Y muchas de las respuestas que están aquí no las puse yo solamente, las puse gracias a que tuvimos largas noches resolviendo estos ejercicios. Y de hecho, en algún punto voy a traerles a la mejor egresada, que también estudió conmigo y que también dio examen complexivo, la mejor egresada de nuestra generación, que fue la abogada Nogales, Michelle Nogales, fue la mejor egresada de la facultad, y que tenemos muy buena comunicación para que ellos les den un pequeño viento fresco de motivación con respecto a este examen. No sé si les agrada la idea. Total que se las voy a tener en algún momento. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, abogados, con respecto a la respuesta o con respecto al caso en general? No, abogado, justamente, qué bueno esto de poder complementar un poco. Justamente eso era lo que yo le decía, que en cada caso a nosotros nos da la oportunidad de eso, de que lo que vemos con usted, las indicaciones y lo que aportamos aquí cada uno en estas tutorías, nos sirven para buscar complemento en el día cuando tengamos un poquito de tiempo, porque igual no está de más saber estos enlaces para si nos toca una repregunta, entonces saber cómo por lo menos tener una idea, y con eso yo creo que los abogados van a estar al pendiente de que por lo menos se ha esforzado uno en buscar un enlace o algo para fundamentar. No Entonces se yo creo que subestima, estamos muy bien, estamos muy bien. abogado Clever. No se subestima. Usted va a dar una excelente defensa. Usted no está ahí para dar migajas de conocimiento. Usted va a demostrar que usted es un abogado competente y capaz de pelearse ante cualquier tribunal del Ecuador. Se le va a quedar pequeño el tribunal de la UTM cuando usted dé su exposición. Téngalo por seguro. Que así sea para todos. Yo creo que nos estamos preparando para eso y, Eso nos y estamos claro preparando. que hay un poquito siempre de desconocimiento, al menos nosotros que sabemos que el derecho es un amplio campo, y igual para llegar a ese campo primero tenemos que pasar, bueno, por las personas que están para abrirnos el camino, y que en este caso es el último, el examen complexivo. Luego de eso, yo creo que conforme, como usted lo ha dicho, el desconocimiento no nos hace menos, sino que en el camino vamos a ir aprendiendo, y de a poco tenemos que ser más unidos entre nosotros, no el egoísmo de que, por decir, usted lo demuestra, que usted a pesar de ya ser abogado egresado, yo lo veo más así como buscándolo un crédito personal, de sentirse como que nos está ayudando, y el mérito más grande va a ser ese, más que lo económico, porque lo económico es poco para lo que estamos adquiriendo. Entonces yo siempre agradecido con ustedes y espero seguir en contacto de largo y para dar más apoyo en lo que se pueda. Espero yo formar gratitud con ustedes y